Bien, perfecto compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva clase, a una nueva sesión y hoy lo que vamos a hacer es ver el sistema de trading, en este caso mi sistema de trading por parte de Scott. Y ya sabéis que, pues bueno, en este caso es un momento que estábamos esperando todos y un momento bastante esperado, algo de lo que tenía muchas ganas de hablar y algo que tenía muchas ganas de compartir con todos vosotros, claro que sí. En este caso vamos a centrarnos en las bases y fundamentos necesarios para poder llevar a cabo este conjunto de reglas, ¿vale? Vamos a centrarnos en varios aspectos, comenzando por los activos que utilizamos normalmente, pasando por el apalancamiento y riesgo, comentado de forma bastante sencilla, por supuesto las bases y fundamentos de la estrategia y para finalizar veremos cómo tomar y tratar las operaciones. Pero lo primero, antes de comenzar, deciros que esta estrategia es simple pero es difícil de seguir, ¿vale? Intentamos mantener el gráfico con la mayor limpieza posible y no nos hacemos caso de ningún tipo de indicador. Todo se mueve en base a la comprensión e interpretación del movimiento del precio, es decir, del puro price action. He de deciros que esto no es todo, y es que para poder seguir profundizando en los mercados financieros es importantísimo dedicar mucho tiempo a comprender la estructura del precio. Si comprendemos cómo se mueve el precio y por qué actúa como actúa en cada nivel, seremos capaces de actuar en consecuencia. Y eso es muy importante. Pero por algo hay que empezar y por eso mismo estamos aquí, para empezar por el principio y tener la base clara. Así que ahora sí que sí, vamos a darle cañita. Iniciamos estas diapositivas, compañeros, hablando sobre los activos que podemos operar con esta estrategia. Y es que, como podéis ver, se basa en el análisis técnico, tal y como hemos dicho. Podemos extrapolar la implementación de este sistema de trading a una gran cantidad de activos en mercados muy variados, tal y como podéis ver en pantalla ahora mismo. Como ya hemos comentado en muchas ocasiones, es fundamental saber qué mercado estamos operando, ya que no es lo mismo, ya que no debemos tratar igual pues el mercado de las divisas, que el mercado de las acciones, que el mercado de las criptomonedas y por lo tanto podemos utilizar esta estrategia en una gran variedad de activos y temporalidades, realizando pequeños ajustes en función del mercado en el que nos encontremos, ¿vale? Eh, no es lo mismo, como bien os estaba diciendo, operar pares de divisas, cuyo movimiento normalmente oscila en rangos muy ajustados, que operar el mercado de acciones, las cuales suelen tener una tendencia, sea bajista o alcista, más definida, o si por el contrario operamos el mercado de las criptos, el cual ya sabemos que se caracteriza por una alta volatilidad. Entonces, esto nos lleva a ver cómo podemos operar el mercado de divisas, índices, commodities, acciones y criptos. Y es que también haría un apunte más, ¿vale? Me centraría en operar activos que presenten una mayor liquidez y los movimientos más claros posibles, ya que disponemos, como podéis ver, de un abanico inmenso de activos en los cuales podemos buscar esas operaciones y esas posibilidades, ¿vale? Y es que, como ya sabemos, hay activos que presentan movimientos bastante manipulados, una gran cantidad de dilataciones, barridas, rupturas falsas, demasiada indecisión en el movimiento del precio, etcétera. Por lo tanto, lo mejor es centrarnos en los activos principales que presenten los movimientos más claros posibles e intentaremos evitar en la mayor medida de lo posible ese ruido y esos patrones innecesarios, ¿vale? Importante, ojo cuidado, hago un inciso. Si revisamos un activo y a simple vista nos damos cuenta de que hay falta de direccionalidad, falta de volumen, presenta una gran cantidad de patrones difusos, eh, nos vamos a poder descartar el activo por completo y nos olvidamos y ya está. ¿Por qué? Pues porque, como bien os he dicho, hay muchos más activos para operar, sin más. No tiene sentido que perdamos el tiempo con activos demasiado complicados, ¿vale? Al menos en un inicio. Luego ya podremos complicarnos la existencia un poquito más, ¿vale? Cuando hablamos de apalancamiento y riesgo, en este caso, que vamos a ir pasando de forma rápida, ¿vale? Estamos hablando en gran medida sobre psicología, ¿vale? Ya hemos hablado en varias ocasiones, el mercado no es un casino ni es un juego de azar, todo se basa en estadística, todo se basa en probabilidades. No importa qué tan buenos seáis como operadores, vais a perder operaciones y eso hay que asumirlo desde el primer momento. Eso hay que tenerlo clarísimo. Debemos actuar con rapidez, aceptar las operaciones perdedoras y pasar a la próxima operación sin temor alguno. Hay que aceptar las pérdidas sin más, ¿vale, compañeros? En este caso nos vamos a centrar en esa típica regla del 1%, del 2%, que ambas vienen a decirnos lo mismo, pero con un porcentaje diferente, ¿vale? Estas reglas nos dicen que podemos arriesgar el 1 o como máximo el 2% por operación. Si tomamos la regla del 1%, necesitaríamos 100 operaciones perdedoras consecutivas para perder la cuenta por completo. En caso de aplicar la regla del 2%, necesitaríamos una pérdida acumulada de 50 operaciones seguidas para perder nuestro capital por completo. Recomiendo, al menos en un inicio, centrarnos en utilizar o que os centréis en utilizar la regla del 1%, ¿vale? El 1% de riesgo por operación, de forma que haya más margen, de forma que haya más posibilidad operativa para
poder estar buscando esas operaciones para poder tomar esos riesgos, ¿vale? Con un riesgo muy controlado y poder preservar el capital el mayor tiempo posible, porque hay que decir que la primera cuenta es bastante fácil quemarla, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque obviamente desconocemos muchos factores y es algo bastante habitual. Es más, lo mejor es obviamente arriesgar cuanto menos posible. A veces he llegado a hablar de 0,5%, 0,25% para poder conseguir mayor experiencia en ese mercado real arriesgando la menor cantidad de dinero posible. Y aquí hago un pequeño inciso para comentar que para mí las cuentas demo son una herramienta fundamental para el aprendizaje y los test, ¿vale? Y es que si no lo tomamos en serio, esta herramienta puede ser nuestro mayor aliado. En este caso podemos utilizar la cuenta demo para testear estrategias y adaptarnos a la operativa general antes de pasar al modo real, ¿vale? Así que pues es muy interesante, al menos desde mi punto de vista. Vamos a seguir hablando sobre el tema del apalancamiento y riesgo y vamos a comentar un poquito lo que es. Lo primero de todo, ¿qué es el apalancamiento? Pues bien, para aquellos que no lo sepan, el apalancamiento es un multiplicador que nos va a permitir operar con más dinero del que realmente disponemos. Podríamos decir que se trata de un préstamo temporal que nos hace el broker o exchange, ¿vale? En este caso, al operar con más dinero del que realmente disponemos, podremos buscar un mayor beneficio, pero por el contrario, también podemos enfrentarnos a una potencial pérdida superior. Entonces, ¿para qué quiero este apalancamiento? Pues bien, a diferencia de lo que se suele decir, que normalmente es para ganar más dinero, el apalancamiento debemos utilizarlo como herramienta de diversificación, es decir, para poder tener más operaciones abiertas a la vez y no para exponernos más a un activo. Si hablamos de apalancamiento, además tenemos que tener en cuenta que, pues bueno, el broker o exchange que estemos utilizando, precisamente porque vamos a tener que ceñirnos a esos apalancamientos que nos den, sean fijos o sean variables, ¿vale? Diría que para iniciarse lo mejor es utilizar un apalancamiento lo más bajo posible, porque al final puede dar lugar a errores, ¿vale? Puede haber lugar a dudas, pero no os preocupéis porque destinaré otra clase para comentaros de forma mucho más extensa cómo gestionar ese riesgo y cómo controlar, por supuesto, esa gestión, ¿vale? Cómo hacer esa gestión de la forma más estricta posible en todas las operaciones que tomemos, ¿vale? Eso destinaremos otra clase en otro momento, así que ya os digo, prestad mucha atención porque también, por supuesto, que habrá vídeo en YouTube. Y bien, ahora que hemos hablado sobre estos aspectos esenciales para la operativa, vamos a pasar a ver los fundamentos de la estrategia, ¿vale? La estrategia que vamos a utilizar he podido desglosarla en 6 puntos principales, ¿vale? Punto número 1. Dibujar líneas de tendencia correctamente. Para mí el dibujar líneas de tendencia de forma correcta, por supuesto, es un aspecto fundamental, ya que va a ser lo que utilicemos en este caso para identificar las tendencias. Ya hemos hablado que pueden utilizarse indicadores como medias móviles, pero prefiero utilizar las líneas de tendencia ya que se pueden hacer algunos ajustes manuales que yo realmente prefiero. Es una tarea sencilla, pero puede complicarse en algunas situaciones, así que veremos esos casos de uso y cómo podemos, por supuesto, interpretarlos y ajustarlas, ¿vale? Punto número 2, identificar figuras chartistas. Identificar las figuras y los patrones en el precio, a mi punto de vista, también es fundamental. En este caso lo intentaremos simplificar al máximo posible y poco a poco podremos ir incluyendo conceptos más complejos o completos como conteo de ondas, pautas planas, Fibonacci, etcétera, ¿vale? Punto número 3. Identificar niveles de soporte y resistencia. Para mí la identificación de estos niveles son claves en cualquier análisis técnico que realicemos. En esta estrategia utilizaremos las zonas generales y las zonas de soporte y resistencia locales para identificar las continuaciones y las reversiones de la tendencia. Punto número 4. Esperar una ruptura fuerte de dichos niveles. Marcaremos los niveles clave en el precio, como bien os he dicho, y una vez lo tengamos todo identificado, esperaremos pacientemente a tener una ruptura o superación de dicho nivel, ni más ni menos. Punto número 5. Introducción de la operación, como es lógico, ¿vale? Cuando identificamos todos esos puntos, ¿vale? Tanto los puntos de entrada como los puntos de salida. Vamos a tomar la operación de forma manual o mediante órdenes limit y por supuesto colocaremos esos stop loss y take profit. Punto número 6 y ya por último, manejo de la operación. Ya hemos hablado sobre el manejo y la gestión de las operaciones y es que este punto puede marcar la diferencia entre ganar o perder realmente, ¿vale? Aquí también entraría en juego este aspecto psicológico, pero ojo, es un aspecto que podemos mitigar en gran parte si lo tenemos todo muy estructurado, ¿vale? Si hacemos de todo
todo esto un protocolo a seguir y obviamente dejamos el menor espacio posible para esa toma de decisiones, como bien os estoy comentando, ¿vale? Así que ahora que sabéis cuáles son las bases de la estrategia, vamos a pasar a ver, por supuesto, la estrategia operativa, cómo implementamos todo esto y, por supuesto, ejemplos en los gráficos, ¿vale? Antes de empezar a operar, para mí lo más importante, obviamente, es saber identificar y dibujar esas líneas de tendencia, esas zonas de soporte y resistencia y esas figuras chartistas que son las que yo ya os estaba comentando, ¿vale? Trazaremos las líneas de tendencia basándonos en ese principio simple de mínimos cada vez más altos, es igual a una tendencia alcista, y máximos cada vez más bajos, que nos indicarían una tendencia bajista. En el gráfico del ejemplo podemos ver una línea de tendencia obviamente mal trazada, ¿vale? Y es que es sorprendente, pero son muchos los casos que veo de este tipo y por lo tanto es algo en lo que debemos centrar mucho nuestra atención. Parece demasiado obvio, ¿vale? El ejemplo, pero os sorprendería la cantidad de operadores o la cantidad de analistas que dibujan líneas de tendencia de este tipo, las cuales son completamente incorrectas. Al final, con la experiencia de un simple vistazo, las podremos identificar de forma simple y correcta. Tened en cuenta lo siguiente, ¿vale? En esta estrategia, una directriz mal trazada podría suponer una pérdida al instante, así que prestad mucha atención porque os voy a enseñar cómo trazar esta línea de tendencia, cómo hacer las correcciones y cómo trazar las nuevas líneas, ¿vale? El objetivo principal de las líneas de tendencia son resaltar, obviamente, las tendencias. Esto hace que las tendencias sean más visibles para que se pueda realizar un seguimiento del mercado y tener la idea de lo que se está haciendo y lo que está ocurriendo en cada momento. Si no se puede identificar la tendencia del mercado, no tiene sentido operar. Y aquí viene una pregunta bastante común y es si podríamos utilizar medias móviles para identificar esas tendencias. Pues sí, obviamente sí que podríamos porque al final sirven para eso, pero prefiero utilizar directrices y todo ello tiene un porqué, lo veréis ahora más adelante, por supuesto. Ya os digo, volviendo al ejemplo de la imagen, el mercado obviamente estamos viendo que está en una tendencia alcista desde hace bastante tiempo, por lo tanto lo único que se debe buscar son compras. ¿Vale? El mercado hace máximos y mínimos cada vez más altos, pues obviamente debemos de subirnos al mercado buscando esas compras. Debemos intentar siempre ir con el flujo del mercado, ya que si no es así, solamente estaríamos perdiendo operaciones, no solo estaremos perdiendo operaciones, ojo, cuidado, vendiendo en un mercado alcista, sino que también habríamos perdido algunas operaciones alcistas, operaciones de muy alto nivel. Las operaciones contratendenciales requieren otro tipo de análisis y operativa, por lo tanto es necesario tomarlas de forma diferente utilizando métodos operativos distintos. Y a partir de aquí vamos a centrarnos en cómo podemos dibujar, ajustar y eliminar todas esas líneas de tendencia, que es el aspecto más importante desde el punto de vista de la estrategia, ¿vale? Líneas de tendencia. Siguiendo un poquito con el ejemplo anterior, aquí vemos cómo identificamos esa línea de tendencia mal trazada, la cual está tirada o trazada de forma completamente incorrecta y obviamente hemos puesto un ejemplo bastante obvio. Es decir, os he marcado aquí una tendencia que está muy mal trazada, pero obviamente podría ser una tendencia, ¿no? Porque estáis viendo que tiene máximos y mínimos y me podréis decir, oye Scott, pero esta tendencia tiene su fundamento, ¿no? Esta tendencia no sirve absolutamente para nada, ¿vale? La idea la gracia de realizar un análisis técnico es obviamente para poder operar más adelante. Analizar por analizar no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es buscar el punto operativo en su mayor medida, ¿vale? Ya os digo, he tenido la oportunidad de interactuar con muchas personas que se dedicaban a operar, ¿vale? Y he visto muchos de sus gráficos con todo tipo de indicadores y además un intento de poner directrices en los gráficos. Hay una enorme cantidad de gráficas con líneas de tendencia mal trazadas y es todo un error. Así que para realmente aprender cómo gestionar y cómo trazar estas líneas de tendencia, os voy a proponer un ejercicio muy sencillo, ¿vale? Fijaos lo que tenéis aquí, ¿vale? Prueba para líneas de tendencia, un ejercicio muy rápido donde vais a poder probar vuestras habilidades como analistas. Vais a coger un gráfico de que trabajéis normalmente, pues por ejemplo con Bitcoin, con Ethereum, que seguro que lo tenéis bastante analizado. Vais a hacer una captura de pantalla de ese gráfico, os la vais a guardar en el ordenador, en el móvil, cualquier sitio. Vais a dejar completamente limpio el gráfico y vais a volver a dibujar todas esas directrices, todos esos niveles clave en el precio sin mirar la foto que habéis hecho previamente. Cuando hayáis terminado, miráis la captura de pantalla, la imagen que hayáis hecho y comparáis los gráficos, ¿vale? El que tenéis anteriormente y el que tenéis después de haber realizado el ejercicio. Si no dibujáis las mismas líneas de tendencia, significa que deberíais practicar más. ¿Por qué? Porque hay algo que está fallando, ¿vale? Al analizar el mercado yo trazo las líneas de tendencia en todas las temporalidades necesarias dependiendo de la operativa, normalmente haciendo una especie de brujuleo que consiste en ir desde los marcos temporales más amplios hacia los marcos temporales más pequeños. Un aspecto relacionado con las líneas de tendencia y las velas que suele llevar también a bastante controversia. ¿Qué tomo? ¿Las mechas o los cuerpos de vela?
Pues no voy a entrar en debate porque se pueden utilizar unos u otros en función de la situación, pero sin duda recomiendo intentar utilizar siempre que podamos las mechas, ya que son niveles de precio que también se han testeado. Y ahora que ya sabéis, si tenéis claro este pequeño ejercicio, vamos a seguir con el tema de las directrices porque es un tema muy extenso. Fijaos. Ahora que ya hemos visto que nos vamos a centrar en ese principio básico, ¿no?, de sucesión de máximos crecientes que nos lleva, perdón, de mínimos crecientes que nos lleva a una tendencia alcista y la sucesión de máximos decrecientes que nos lleva a una tendencia bajista, es momento de comprender y es momento de trazar estas líneas de tendencia, ¿vale? Vamos a intentar aplicarlo, por supuesto, vamos a ir poniendo ejemplos y vamos a ponerlo a funcionar, claro que sí. En la imagen podéis ver un par de líneas de tendencia, una de color rojo que se supone que es la que trazamos en primer lugar y la de color azul que se supone que es la línea de tendencia que debería ser la activa en este momento. Cuando el precio se va desarrollando por aquí, fijaos, nos marca como podéis ver, un máximo de nuevo, aquí el precio presenta otra vez la corrección, es decir, la continuación de la tendencia, volvemos a corregir aquí un poquito y ¡puf!, aquí nos marca un mínimo más bajo. ¿Qué es lo que podemos identificar aquí? Pues con la sucesión de máximos decrecientes podemos trazar una línea de tendencia que pasa por este pico, que empieza aquí, en este pico, y toca ese máximo más alto que lleva después un mínimo más bajo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí en este caso también coincide. Pero ¿qué es lo que pasa después con el precio? Que nos rompe la directriz. La ruptura de la directriz es momento de operar, en este caso el largo, es decir, buscando una ruptura bajista y un inicio alcista. No, en ningún caso. No operamos las rupturas de las directrices. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues esperar a que el precio se desarrolle, porque si os dais cuenta se está desarrollando en un rango lateral. ¿Qué es lo que sucede? Que fijaos, se desarrolla, nos marca aquí otro pico y fijaos como pum, aquí nos marca un mínimo más bajo que el anterior. En este punto, esta línea de tendencia, esta directriz bajista que tenemos marcada, no sirve, la tenemos que eliminar. La he dejado de color rojo para que veáis que esta línea de tendencia ya no es válida. Sería válida esta línea de tendencia porque es la que nos está marcando el punto principal. ¿Por qué? Porque tenemos todo esto como un impulso, todo esto como una corrección y aquí de nuevo sería ese impulso, ¿vale? Ya os digo, es una forma en la cual pues os iréis habituando poquito a poquito, ni más ni menos. Vamos a pasar a ver el tema de... Esto es una corrección, ¿vale?, de las líneas de tendencia. Vamos a pasar a ver esas líneas de tendencia aceleradas que ocurren cuando en este caso se acelera el movimiento, bien sea alcista o bien sea bajista. Desde el punto de vista de partida, ¿vale?, notamos que el mercado nos empieza a dejar mínimos crecientes. Podéis ver aquí con círculos amarillos, ¿no? Esto que nos indica, pues obviamente, una tendencia alcista. En este caso podemos identificar la línea de tendencia primaria. ¿Qué es lo que sucede? El precio a partir de aquí presenta una aceleración bastante intensa, ¿vale?, bastante fuerte. El precio vuelve a corregir. Fijaos, nos marca aquí un mínimo, vuelve a superar la zona, vuelve a superar la zona y pum, 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 aquí nos marca un nuevo máximo. ¿Qué es lo que pasa? Que esta línea de tendencia, si la proyectásemos, quedaría por aquí, quedaría lejos, obviamente, del precio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente al tener un máximo más alto, identificamos el mínimo anterior y trazamos una línea de tendencia más acelerada, que sería la línea secundaria. ¿Qué ocurre con el precio? Pues que continúa subiendo, pu, 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 y fijaos como aquí nos vuelve a marcar un máximo más alto. Pues ¿qué es lo que hacemos? Trazamos la línea de tendencia y tenemos una línea de tendencia más acelerada todavía, como podéis ver. Nos quedaríamos con la primaria, que ya pasaría a un segundo plano, ya no es tan relevante, ya no es tan importante. Tenemos la línea secundaria, que sí que es importante, y tenemos la línea activa, que obviamente es la principal, ¿vale? Como bien os digo, la línea primaria deja de tener mucho sentido porque el precio ya está en otro punto y está en un punto además bastante alejado. Así que nos centramos en la secundaria y en la activa sobre todo. Si seguimos viendo esto, vale, me podréis decir, oye Scott, está muy bien ver cómo funcionan las líneas de tendencia, está muy bien aprender a analizar, pero tío, ¿qué es lo que voy buscando cuando sigo la tendencia en el precio? Pues muy bien, vamos buscando operar. ¿Y qué vamos a operar? Pues en este caso, tal y como veíamos en los fundamentos, las rupturas fuertes. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Vemos como el precio, fijaos, respeta muy bien las directrices durante ese movimiento alcista, ¿no?, con esa sucesión de mínimos crecientes, marcando esa fortaleza en el precio, ese desequilibrio alcista, y vemos cómo llegamos a un punto, vemos cómo llegamos a ese punto que no se suele señalar, ¿vale? La línea de tendencia activa, como podéis ver ahí arriba, ha sido rota, ¿vale? ¿Qué hacemos entonces? Pues fijaos, todos aquellos con los que he podido interactuar, con todos aquellos que tratan las líneas de tendencia, entienden que las líneas de tendencia llegan hasta ese punto, ¿vale? Y que si ocurre este escenario, lo que hay que hacer es esperar a que se forme una nueva tendencia. Esto es un error gravísimo, esto es un error enorme.
¿Por qué? Porque podemos aprovechar esto para operar precisamente. Y es que como veis, ¿vale? El precio va respetando las directrices a la perfección durante todo el movimiento, durante todo el recorrido alcista. Pero llega un punto donde obviamente esa tendencia se agota y esa tendencia se revierte. ¿Ok? En el momento de la ruptura de la directriz, preparamos el escenario operativo, cuyo principio será, tras romper la directriz y el mínimo anterior, buscaremos esa operación, en este caso, al que estamos hablando de una venta en corto. Si fuese lo contrario, buscaríamos la superación del próximo nivel de resistencia y buscaríamos la reversión alcista, ¿vale? Una forma de marcarlo bastante sencilla es colocar esos rectángulos, ¿no? Una figura rectangular, que en este caso es de color naranja, para que lo podamos ver e identificar de forma bastante sencilla. Obviamente, como podéis ver, bueno, si me habéis visto en TradingView, en la aplicación esta simplemente de graficar, habréis visto que los rectángulos son de color verde. Aquí os muestro además una flecha donde podemos ver la dirección de la nueva operativa. Una vez buscamos el punto de ruptura, ¿qué es lo que hacemos? Pues obviamente gestionar y colocar esos take profits y esos stop loss, ¿verdad? Pues mirad lo que podemos hacer. Una vez que hemos entrado en esa operación, una vez que hemos tomado la operación precisamente en el punto de ruptura, lo que haremos será colocar el stop loss, ¿vale? El stop loss ya sabéis que es importantísimo, es nuestra herramienta de invalidación, ¿vale? En este caso el stop loss es la herramienta, ¿vale? Es el nivel que nos va a cerrar la operación de forma automática en caso de que el mercado se mueva en contra. Más adelante profundizaremos, perdón, más sobre la colocación y la gestión operativa. Ya os digo, principalmente el stop loss. ¿Dónde colocaremos ese stop loss? Pues como podéis ver, por encima del máximo anterior. Ligeramente por encima. No lo voy a poner pegado porque siempre puede haber dobles techos y cositas más raras, ¿vale? Así que ligeramente por encima del máximo anterior. Nuestro take profit, ¿dónde podremos tomar beneficios? Pues en este caso el take profit lo podemos colocar en el ratio 1:1, ¿vale? Lo podemos identificar además porque es la distancia, es decir, desde el punto de entrada al stop loss, pues proyectamos eso hacia abajo y podemos ver cómo eso sería nuestro take profit 1. En el ratio 1:1 podremos hacer una toma de beneficios, un cierre parcial y a partir de ahí podremos dejar en este caso las posiciones abiertas y podremos dejar correr en este caso la operación, como bien os digo. El objetivo puede extenderse siempre y cuando se sigan unas reglas estrictas de la gestión dinámica del stop loss. También podemos utilizar otras herramientas más automatizadas como son el trailing stop, pero personalmente prefiero hacerlo de forma manual. Vamos a ver cómo podemos extender esos objetivos para maximizar los rendimientos. Aquí tenéis una operación que en este caso se dio bastante bien, es una operación bastante buena, ¿no? Un ratio 1:5. Obviamente deciros que no todas las operaciones que realicemos van a ser de este tipo. Normalmente vamos buscando ratios 1:1, 1:2 o 1:3, aunque en algunas ocasiones lo podemos extender a ratios 1:4, 1:5, 1:10. He de deciros que hemos llegado a ver operaciones de ratios 1:50, 1:80 incluso, pero bueno, son casos un poquito más aislados. En cualquier caso, ya estaríamos metiéndonos en trading de alta precisión y lo que queremos hacer aquí son las bases y los fundamentos. Ya tendremos tiempo para movernos en esa gama de trading, ¿no? De una mayor alta precisión y más adaptativo. En este apartado sí es cierto que entra bastante en juego la psicología, pero si realmente tenemos una estrategia y unas reglas bien definidas, no debería haber lugar para pensar otras alternativas que se salgan fuera del protocolo operativo. Lógicamente, sabemos y asumimos que habrá operaciones en pérdidas, así que por eso precisamente lo que hacemos es colocar el stop loss, ¿vale? Ni más ni menos. No todas las operaciones que busquemos serán de cambio de tendencia, porque no tiene mucho sentido estar esperando a que la tendencia se desarrolle por completo, ¿vale? Cuando obviamente también nos podemos aprovechar del movimiento tendencial principal, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer es buscar tanto la reversión, que es el primer ejemplo que hemos visto, como la continuación, que es precisamente lo que vamos a ver ahora. Las operaciones a favor de la tendencia son las mejores, ¿vale? Ya sabemos que nos van a permitir extender el ratio de beneficio e incluso aumentar nuestras posiciones. Podemos ver cómo al trazar la línea de tendencia vamos a poder identificar esa tendencia de forma clara, ¿vale? Valga la redundancia. Como sabemos que el precio se mueve por impulsos y correcciones dentro de las fases tendenciales, la clave es aprovechar esas correcciones para buscar los patrones más sencillos y volver a entrar en el movimiento tendencial, ¿vale? Estos son ejemplos que hemos estado viendo ya durante los streams aquí bueno, en este caso en el canal de YouTube de Trading Zero, los seguiremos viendo ahora aquí en Twitch, tanto en Bitcoin, en Ethereum, en Polkadot, en Solana, en todos. ¿Por qué? Porque son patrones que se repiten. Si nos centramos de nuevo en la foto, podremos ver cómo el precio hace un retroceso para testear de nuevo la directriz que podíamos marcar ya simplemente teniendo en cuenta estos dos máximos decrecientes. Como podéis ver, marcamos esta pequeña tendencia alcista que además podríamos identificar de una mejor manera en las temporalidades más bajas, y lo que hacemos es marcar la reversión de esta mini tendencia.
¿A favor de qué? A favor de la tendencia principal, ¿vale? Ya hablaremos y ya buscaré introduciros un poquito más lo que es la teoría de Dow, hablaremos de las tendencias primarias, secundarias y terciarias, profundizaremos un poquito más en el tema, pero lo que quiero que nos centremos ahora es que lo que vamos a hacer es buscar dentro de la tendencia bajista, en este caso, los puntos de sobrecompra para poder operar a favor de la tendencia. Es decir, no únicamente vamos a operar las reversiones, sino que también vamos a poder operar, las continuaciones de la tendencia. ¿Y qué pasa? Que os voy a poner un ejemplo donde podemos tomar ambas situaciones. Fijaos, en esta imagen podemos ver cómo hemos iniciado una operación en la zona alta tras el cambio de tendencia, ¿vale? Está en una temporalidad bastante alta, os adelanto que está en una temporalidad de H4, 4 horas, por lo tanto, pues bueno, podéis ver aquí una fase acumulativa bastante pequeñita. Si esto bajásemos a una temporalidad horaria, obviamente veríamos más velas y veríamos digamos, el conjunto, ¿no? Lo que es la acumulación de una forma más sencilla, pero no os preocupéis porque vamos, seguro que lo podéis ver aquí como tenemos ya una compactación en el precio, una compresión en el precio que nos empieza a dejar una especie de triángulo bajista. En cualquier caso, vemos que la tendencia viene siendo alcista y vemos que aquí el precio acumula, nos rompe la directriz y fijaos como aquí, ¡pum!, rompe el nivel de suelo, rompe el nivel de soporte y el movimiento empieza a acelerarse hacia abajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que fijaos, aquí el precio toca cierto nivel, habríamos alcanzado ya el 1.1, habríamos tomado beneficio, llega aquí el precio, consolida un poquito, nos marca un máximo más alto, sabemos que la tendencia obviamente es bajista. ¿Qué pasa cuando nos rompe el mínimo más bajo? ¡Pof! Podemos volver a entrar, marcamos la tendencia bajista. Baja el precio, se desarrolla, aquí podríamos buscar la reentrada, podemos mantener la entrada principal, entramos nuevamente aquí, fijaos como el precio otra vez consolida, rompe el nivel de mínimos, buscamos otra reentrada y fijaos, podemos ir gestionando hacia abajo toda la operativa, desde la operativa principal hacia y también estas operativas secundarias, la que hemos metido en segundo lugar y la que hemos introducido en tercer lugar, ¿vale? Y vamos a poder extenderlas ¿hasta dónde? Pues en este caso hasta que la tendencia en este caso, dé la vuelta. Venimos de un alcista, pasamos a una bajista, cuando llegue el caso del movimiento nuevo alcista, pues cerraremos nuestras posiciones bajistas, tomaremos los beneficios donde sea y a partir de aquí pues buscaremos de nuevo las operativas en largo, ¿vale? Si os cuesta identificar los patrones de consolidación y demás, que esto es un ejemplo bastante genérico, obviamente se pueden bajar las temporalidades y podemos empezar a buscar ahí pues ciertos patrones, ¿no? Incluso patrones acumulativos, patrones distributivos, aunque lo más sencillo es buscar cosas simples, canales laterales o triángulos de forma genérica, hablando de forma genérica, ya os digo, a partir de los cuales vamos a poder operar a favor de la tendencia, ¿ok? Fijaos, un ejemplo de Bitcoin, un ejemplo además de operativas que se han estado realizando durante los directos. Fijaos cómo aquí venimos de una tendencia alcista, para que veáis que esto no son ejemplos aislados, ¿vale? Que son ejemplos que se dan en el mercado real. Aquí venimos con Bitcoin en una tendencia alcista. Fijaos cómo identificamos el último toque en la directriz, el cual nos deja un último rebote. Fijaos cómo aquí el precio empieza a romper la directriz y parte el último mínimo. En este caso fue una operación muy buena, muy ajustadita, porque además nos dejó incluso el pullback y se puede tomar la operativa en short. Dejamos que corra la operación, ¿vale? Ni más ni menos, y vemos que el precio vuelve a consolidar, nos marca de nuevo un máximo, aquí no podríamos trazar esta línea de tendencia porque obviamente no es la principal, esta está bien trazada ahora, pero en ese momento la correcta sería por aquí, vendría por aquí, ¿Y qué es lo que ocurre cuando vemos el punto de consolidación? Pues que estamos identificando la zona de sobrecompra dentro de la tendencia bajista y operamos el punto de ruptura. Así que podemos extender la operación principal y podemos buscar una reentrada. ¿Qué ocurre cuando tenemos un mínimo más bajo? Pues que ahora sí que sí podemos utilizar este máximo y este máximo decreciente para trazar la tendencia bajista. Tomaremos beneficios en cuanto el precio se dé la vuelta. ¿Cuándo sería aquí la reversión de la tendencia? Pues cuando el precio de Bitcoin superase esta zona, este nivel, ¿vale? No lo tengo aquí marcado, pero en cuanto superase los 31.600 podríamos empezar a ver un nuevo impulso y recorrido alcista, ¿vale? Y esto nos lleva a repasar qué es lo que estamos buscando cuando buscamos esa toma de operaciones, ¿vale? Así que todo se centra, como bien os he estado comentando, en operar las zonas importantes. Dichas zonas no son más que niveles de soporte y resistencia. También hemos hablado de que lo podemos operar dentro del rango, pero eso lo dejaremos para otro día porque las operaciones dentro del rango deben de tomarse de otra manera. Por ahora, debemos aprender a operar todo tipo de patrones chartistas y como ya vimos cuando hablábamos sobre análisis técnico podemos encontrar una gran cantidad de patrones y por lo tanto lo que haremos es simplificarlos y mantener la filosofía de la estrategia principal. Entrar en largo tras la superación de máximos y entrar en corto tras la ruptura de mínimos, ni más ni menos. Nos centraremos por supuesto en identificar los máximos y los mínimos y los marcaremos de forma clara con la idea
¿vale? De que podamos visualizarlos de un solo vistazo. Nosotros los delimitamos con rectángulos de colores distintos, pero bueno, en este caso en TradingView seguro que los habéis visto por ahí, verdes, rojos, incluso algún amarillo, ¿vale? En cualquier caso, son zonas de compresión, son zonas donde el precio se queda consolidando, son zonas de equilibrio dentro de lo que es el mercado y lo que buscamos es la ruptura hacia una zona de desequilibrio. Sé que son bastantes conceptos, sé que vamos bastante rápido, pero no os preocupéis porque durante todas las sesiones en directo que vamos a realizar aquí en Trading Zero, ¿vale? Tanto en YouTube como en Twitch, vamos a estar trabajando con esto, vamos a estar trabajando sobre esto. ¿Por qué? Porque es mi estrategia principal, mi estrategia base, así que le vamos a dar muchísima caña a todo esto. En este ejemplo de mercado, fijaos, podemos encontrar, bueno, un ejemplo un poquito más real, podemos encontrar todos estos patrones, como todos los patrones, todas las figuras, todas las tendencias y formaciones se unifican, ¿vale? Nuestro trabajo como analistas es identificarlos correctamente y, por supuesto, operarlos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Fijaos, el precio se encuentra en un rango lateral. ¿Vale? Podríamos hablar incluso de una pequeña tendencia alcista teniendo en cuenta que tenemos también una sucesión de mínimos crecientes, lo cual nos dejaría en este caso un triángulo alcista. ¿Qué ocurre cuando identificamos la ruptura? Pues fijaos, aquí tenemos una falsa ruptura que está incluso marcada, está incluso delimitada. Podríamos entrar gestionando el stop loss obviamente por debajo del mínimo anterior, vemos que nos salta y fijaos como aquí sí que tenemos la ruptura y el pullbackeo, ¿vale? El rebote. A partir de aquí la tendencia se acelera alcista. Nosotros iremos gestionando los stop loss hasta darnos cuenta de que la tendencia se revierte. Fijaos como aquí el precio de nuevo consolida, ¡pum! Tenemos la ruptura bajista, el precio empieza a caer, nos empieza a marcar máximos cada vez más bajos, fijaos, marcados aquí por las flechitas, niveles de precio cada vez más bajos. ¿Y qué es lo que ocurre cuando rompemos la línea de tendencia y superamos el máximo anterior? Pues que entramos en una tendencia alcista, ¿vale? Consolidación, tendencia alcista más acelerada, ¿vale? Ni más ni menos, ni más ni menos. Esto es nuestro trabajo principal como analistas, identificar las zonas y operarlas, identificar el rango lateral y operar la ruptura, identificar la tendencia bajista y operar la ruptura, identificar la tendencia alcista y operar la ruptura, o las continuaciones, obviamente, tal y como hemos visto, ¿vale? Pero en cualquier caso, vamos a ir buscando principalmente las rupturas y reversiones para poder buscar la operación principal, ¿vale? Sigamos hablando de patrones y rupturas. Vamos a empezar hablando sobre los canales laterales. Esto es una cosa muy simple, es muy sencilla y seguro que si sabéis un poquito de chartismo os va a parecer súper sencillo, ¿vale? Si no, pues también os va a parecer súper sencillo porque son estructuras que se cumplen de forma muy bonita en el precio. Los canales laterales los operaremos tal y como hemos comentado antes. Tras la superación del nivel de resistencia, entraremos en largo. Tras la ruptura del nivel de soporte, entraremos en corto. Para identificar un canal lateral deben producirse al menos 2 toques en cada nivel. ¿Para qué? Pues para poder, por supuesto, definirlo. Vamos a ver los canales alcistas. Fijaos cómo los canales alcistas los podemos operar de igual forma, tanto si se supera el máximo anterior como si se rompe la directriz y se torna la tendencia. Ambas opciones son completamente válidas. Y como podéis ver, intentamos simplificarlo al máximo, ¿vale? Lo podríamos simplificar mucho más todavía eliminando, en este caso, en el caso del canal alcista, la directriz de arriba. Nos quedaríamos simplemente con la de abajo, que es la que nos va marcando esta sucesión de mínimos crecientes. Podríamos operar, como bien podéis ver aquí, de forma bastante sencilla, es que no tiene más, la continuación alcista cada vez que superamos esos niveles de máximos y aquí marcaríamos el punto de reversión, es decir, si el precio en algún momento cae y pierde esta zona, ¿vale? Si a partir de aquí empieza a caer y pierde esta zona, pues buscaríamos la continuación a bajista, la reversión del alcista hacia una bajista. Con los canales bajistas pasa lo mismo, ¿vale? Podemos operarlo de igual forma. Cada vez que va rompiendo las zonas, podemos seguir aumentando nuestra exposición en corto. Cuando el precio se dé la vuelta, que en algún momento tendrá que darse la vuelta, pues obviamente buscaremos la continuación alcista. ¿Y qué pasa si hemos entrado aquí? ¿Qué pasa con todas estas operaciones que llevamos abiertas? Pues que obviamente cuando nos da el punto de entrada alcista, cerraremos todas las posibilidades bajistas. Ni más ni menos. Y aquí pasa lo mismo. Sucesión de máximos decrecientes. Los mínimos decrecientes los podríamos eliminar para hacerlo de forma mucho más sencilla. ¿Vale? Lo vuelvo a repetir. Sencillez. Estructuras claras. ¿Vale? Vamos a intentar obviar y olvidarnos de todos los patrones complejos y de cosas raras y extrañas que podamos ver en los gráficos, bien sean por rupturas, barridas de zona, pullbackeos, breakouts o cualquier cosa más extraña, ¿vale? Vamos a verlo de forma más sencilla, de forma mucho más simple. En este caso las imágenes no son gráficos reales, obviamente, pero simplemente quiero que os fijéis de cómo podemos simplificar y ver la estructura del precio. Además, la foto veis cómo están marcados los puntos de confirmación de la tendencia, las rupturas y la posibilidad de que haya pullbacks o throwbacks hacia esas rupturas. Fijaos cómo tenemos
en los máximos crecientes, que sería precisamente el canal alcista, ¿vale? Máximos crecientes, ni más ni menos, perdón, mínimos crecientes, Tenemos el punto de ruptura, tenemos el nivel de ruptura por la parte baja, nuestro stop loss colocado por la parte más alta, el nivel del máximo y pum, para abajo, ¿vale? Línea de tendencia bajista, que vendría a equivaler la sucesión de máximos decrecientes que identificamos en el canal bajista, pues ni más ni menos. Máximos decrecientes, tenemos la ruptura de la directriz, esto nos empieza a indicar ese agotamiento de la tendencia bajista, podemos tener pullback o no, pero tras la superación del nivel vamos a poder entrar en largo. Y gestionaremos la operación como si fuese por aquí. Va superando el máximo, nuevo largo. Va superando el máximo, nuevo largo. Va superando el máximo, nuevo largo. ¿Rompe por abajo? Pues pum. Cerramos los longs, abrimos los shorts y para abajo. Y así, en bucle. Ni más ni menos. Y vamos a hablar ahora sobre los patrones chartistas, ¿vale? Vamos a seguir avanzando porque ya os digo, la base, lo principal son las tendencias, las líneas de tendencia y lo que vienen a ser los canales y demás, pero los patrones chartistas nos van a ayudar muchísimo también en la toma de las operaciones. Fijaos, nuestros amigos, los triángulos, en este caso, bueno, pues voy a adelantaros que son unas figuras muy potentes, ¿vale? Para mí son las figuras chartistas más importantes y a las que más caña se le pueden dar. Sabéis que pueden operarse también de forma bastante sencilla, buscando simplemente las rupturas. Definamos triángulo como figura cuya área converge simplemente en cierto nivel. En esta imagen podemos ver claramente cómo podemos operar esos triángulos, de nuevo basándonos en el principio de la superación o ruptura del nivel de soporte o resistencia. Podríamos hablar infinidad de nombres, cuñas, banderines, pautas terminales, no sé qué, me da exactamente igual, ¿vale? Vamos a centrarnos en identificar las figuras y no tanto en su nombre. Podemos referirnos de momento a todas como triángulos y con el paso del tiempo ya aprenderemos a identificarlas mejor y ya aprenderemos un mayor vocabulario y más tecnicismo relacionados con el trading, ¿no? Hagamos la estrategia y su funcionamiento lo más sencillo posible, no nos compliquemos, no compliquemos más la situación, que ya habrá tiempo de ampliar y optimizar con distintas herramientas. Stop loss en el lado contrario, ni más ni menos, ¿vale? Fijaos, estas imágenes seguro que os las he comentado en algún momento, seguro que ya las hemos visto en alguna diapositiva. Y bueno, comentaros que esto no son más que simples patrones en el trading, ¿no? Simples patrones que podemos ver en los gráficos. Figuras más complejas, como pueden ser los hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Pueden descomponerse luego en estructuras más sencillas. De hecho, ya os adelanto que gracias a esa descomposición hemos podido obtener mejores resultados que tomando la estructura completa, de hombro, cabeza, hombro. Por supuesto, ya sabemos que en el mercado real las estructuras de este tipo no presentan formaciones tan perfectas, ¿vale? Sino que puede haber testeos, retesteos, dilataciones, barriditas, etcétera, ¿vale? Está en nuestra mano, obviamente, dedicar el tiempo suficiente a practicar, visualizar gran cantidad de gráficos y aprender a analizar de forma lo más correcta posible. Porque, ojo, puede parecer demasiado sencillo y luego cuando nos ponemos a trabajar con el sistema hay que buscar la interpretación más correcta posible, ¿vale? Ya hemos visto cómo se mueve el mercado y ya hemos visto que en muchas ocasiones no presenta estructuras y definiciones demasiado claras, ¿vale? Y bueno, he de deciros que hemos llegado al final de lo que es la operativa del sistema de trading, pero obviamente eso no es todo, ¿vale? La clase de hoy quiero que también tratase otro tipo de aspectos también bastante generales, y es que quiero que hablemos sobre la gestión de las operaciones y la gestión de capital, que es algo que obviamente puede marcar la diferencia. Así que pasemos a hablar por la apertura de las operaciones, ¿ok? Una vez tenemos identificados esos puntos, ¿vale? Esas zonas de entrada, que son las que ya hemos visto, ¿no? Esos niveles de soporte y resistencia, en este caso estáticos en el precio, debemos esperar a que se produzca esa ruptura del nivel deseado. Si queremos buscar una entrada manual, será necesario estar pendiente en todo momento de lo que hace el mercado para entrar. En los inicios será, pues seguramente la práctica más habitual, pero más adelante podremos colocar órdenes automáticas. Ya sabemos que además las entradas automáticas nos van a permitir tomar operaciones cuando se toque o rebase el nivel que hayamos establecido como punto de entrada. Esto supone una ventaja si no queremos estar pendientes del mercado en todo momento, ya que son claros los parámetros. Por supuesto, lo estaremos controlando para que cuando tengamos la confianza suficiente podamos tomar esas operaciones, ¿vale? De forma automática. Como no puede ser de otra forma, nuestro gran amigo el stop loss, sí, una vez más, fundamental, imprescindible, ¿vale? Inamovible también diría, ¿vale? Antes de realizar cualquier operación debemos identificar el punto de colocación de nuestro stop loss, ni más ni menos. Ya hemos visto que debemos colocarlo en zonas por encima de los máximos anteriores o por debajo de los mínimos anteriores, dependiendo si vamos en long o en short, en largo, o en corto. Por supuesto, además, teniendo en cuenta el tema de la distancia desde el punto de entrada hasta el stop loss y que ese riesgo no supere el 1 o el 2% de riesgo máximo, ¿vale? Nada puede quedar al azar. Vamos a hablar de otro concepto también bastante interesante y relacionado con el tema del trading, y es la zona del break-even, ¿vale? El break-even es el punto de partida, es decir, el punto donde arranca nuestra operación.
Es algo que ya hemos hablado en ocasiones anteriores y lo que haremos será colocar nuestro stop loss en la zona de break-even, es decir, en nuestro punto de entrada, de forma que esta operación queda asegurada en caso de que en este caso el mercado se dé la vuelta y vaya en nuestra contra. La posterior gestión la podremos ir haciendo principalmente por ratios, tal y como hemos visto en algunas ocasiones ya durante los streaming, y si no, pues con la, en este caso, gestión manual de los máximos y mínimos, en este caso según la tendencia que estemos identificando. Y por último, también la toma de beneficios, por supuesto, nuestros niveles de take profit, ¿vale? Podemos colocarlos o no, en función de cómo sea nuestra operativa. Normalmente iremos buscando esos ratios 1-1 o 1-2, principalmente para tomar los parciales, y el resto podemos dejarlo correr, ni más ni menos. Ya os digo, son los niveles principales y es lo que tenemos que tener en cuenta. Las entradas manuales, que son las que vamos a ir tomando en un inicio, las automáticas, que son las que seguramente iremos tomando según vayamos cogiendo más práctica. Tendremos los stop loss, que es importantísimo, el mover a break-even, que nos permite asegurar la operación, y por último los take profit, para obviamente tomar beneficios. Con esta diapositiva, ¿vale? Ya finalizamos lo que es la sección teórica. A partir de ahora lo que quiero es que revisemos algunos ejemplos y que posteriormente hagamos una simulación. La simulación de trading no va a ser en este vídeo, no va a ser en este streaming, destinaremos otro momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque es una simulación completa, ¿vale? Como ya os he comentado en varias ocasiones, se trata de un sistema de trading. No se trata, perdón, de un sistema de trading cuantitativo, sino que se trata de un sistema de trading discrecional. Por lo tanto, es muy importante interpretar el movimiento y la acción del precio, ¿vale? Además de tener, por supuesto, otros aspectos en cuenta, como son las velas japonesas, a lo mejor, que se van formando en las distintas zonas de precio, ¿vale? Ni más ni menos. Como bien he comentado antes, es un sistema simple, pero es difícil de seguir, ¿vale? Nuestro mayor enemigo cuando nos enfrentamos a sistemas de trading discrecionales son las emociones. Y ya os lo he dicho alguna vez, debemos ser francotiradores. Analizamos, esperamos el momento preciso y operamos. El funcionamiento general no es difícil, las bases son el análisis técnico y la propia acción del precio. Eliminamos cualquier indicador con la finalidad de centrarnos por completo en el movimiento y en el desarrollo del precio. Pensamos que no es necesario agregar una mayor complejidad a la operativa, ya que de por sí lo que es el mercado es demasiado complicado, ¿vale? Así que vamos a centrarnos y vamos a aprender la base desde el punto de vista más simple. Como siempre, si nos centramos en temporalidades más altas, encontraremos estructuras más claras y obviamente podremos buscar la obtención de unos resultados mejores. Hay una cantidad absurda de activos que podemos operar si tenemos en cuenta las acciones, las cripto, los pares de divisas, los índices, las commodities, etcétera, ¿vale? Vamos aquellos que presenten mejores movimientos, los más claros. Vamos a eliminar por completo esos activos que tienen movimientos extraños, demasiado manipulados o poco claros, ¿ok? Ni más ni menos. Ya os digo, es una estrategia que en este caso yo personalmente la estoy implementando principalmente para swing trading, que es mi modo operativo principal, pero también puede adaptarse con ciertas normas un poquito más estrictas hacia ese day trading o incluso hacia ese scalping. ¿Por qué? Porque nos seguimos basando en la pura acción del precio, en buscar las acumulaciones, los puntos de equilibrio y esas rupturas de zona que nos llevan a esos impulsos, a esos desequilibrios, bien sean alcistas o bajistas. Y ahora es momento de ver obviamente los ejemplos, ¿verdad? Así que vamos a empezar viendo algunos ejemplitos. En este caso, ejemplos que son en Bitcoin, ¿vale? Que es nuestro apartado principal. Fijaos como aquí podemos trazar y vamos a poner, por supuesto, todo en conjunto a pues ver todo lo que hemos visto, ¿no? Fijaos como aquí identificamos esta sucesión de máximos decrecientes, ¿vale? De tendencia bajista, y aquí tenemos una nueva sucesión de máximos decrecientes que nos lleva a un nuevo impulso bajista. Fijaos como aquí podemos marcar con estos rectángulos, que serían nuestros puntos clave en el precio, nuestros puntos de reversión, e identificamos dos: un punto principal, que sería nuestro punto de control, y el punto secundario, el nivel secundario, que sería nuestro punto de reversión de la tendencia, ¿vale? Si seguimos avanzando en el precio, fijaos cómo el precio nos rompe el punto de control, a partir de aquí ya nos preparamos y fijaos cómo empieza a atacar la zona de reversión de la tendencia. ¿Qué hacemos en este punto? Entrar en largo. ¿Por qué? Buscando, pues en este caso, un nuevo impulso alcista. Cuando el precio supere este nivel, yo ya entiendo que la tendencia bajista se ha agotado y lo que vamos a hacer es pasar a una nueva tendencia alcista. Ni más ni menos. Fijaos cómo el precio sigue evolucionando, rompe, pullbackea y empieza a acelerar de forma alcista. Ni más ni menos, hemos entrado en largo, gestionamos los stop loss y dejamos correr la operación. A partir de ahora podemos identificar esta nueva tendencia alcista, una tendencia alcista además bastante acelerada, y las tendencias bajistas, como podéis ver, ya pasan a un segundo plano, ya pasan a tener menos importancia. Fijaos lo que ocurre aquí, ¿vale? El precio lo teníamos aquí abajo, ¿vale? El precio continúa su desarrollo y su evolución de forma muy alcista.
¿Dónde tomaremos beneficios? Pues obviamente tomaremos beneficios en el ratio 1:1, como hemos visto, podríamos ir buscando el ratio 1:2, pero también podemos buscar de forma un poquito más amplia esas zonas de soporte o resistencia, en este caso resistencia, donde vamos a poder tomar beneficios. Fijaos cómo el precio viene a atacar la zona de resistencia prácticamente al milímetro, que sería todo este rango, y fijaos cómo se queda consolidando, agrupando en este nivel. A partir de aquí, pues podríamos hacer otra tomita de beneficios. Si seguimos avanzando en el gráfico, fijaos cómo a partir de aquí el precio continúa desarrollando esa posibilidad alcista, ¿vale? ¿Hasta dónde? Pues hasta aquí. ¿Por qué? Porque aquí empezamos a ver un punto de control. En este punto ya podemos empezar a mosquearnos. Este punto de control equivaldría a esto, ¿vale? Al punto donde la tendencia, lo que es la directriz, se rechaza, como podéis ver, pero si no rompemos el mínimo anterior, en este caso podemos estar tranquilos, ¿vale? Si no rompemos el mínimo anterior, podemos estar tranquilos. En este caso podemos ver cómo el precio además se comporta de forma muy rara, ¿vale? Va directamente a por nosotros. Nos rompe los mínimos, vuelve a resquebrajar toda la zona, pero fijaos cómo después, ¿vale? En este caso Bitcoin recupera la zona, recupera el nivel y nos marca un nuevo máximo más alto. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en este punto? Pues obviamente la directriz que venía de esta forma nos toca corregirla. Nos toca utilizar este mínimo, que es el que tiene un máximo posterior más alto, la trazamos desde esta manera y ahora que hemos identificado que seguimos en tendencia alcista, lo que haremos será entrar de nuevo en este punto. ¿Por qué? Porque estamos viendo una superación del máximo anterior. ¿A qué nos lleva esto? Pues obviamente esto nos lleva, ¿vale?, a que podemos continuar con la tendencia. Fijaos, hubiésemos entrado aquí en la zona de los 42 y pico, casi 43.000 dólares y dejamos correr la operativa. ¿Hasta dónde? Pues hasta que empecemos a identificar esos puntos de reversión, ¿vale? Fijaos como aquí el precio, esto ya es de forma un poquito más extensa, fijaos como aquí el precio toca por tercera vez la directriz, ¿vale? Para mí, el tercer toque en la directriz, ya os lo voy adelantando, es un punto operativo muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos una probabilidad muy alta de que el tercer toque en la directriz nos deje un impulso tendencial también bastante amplio. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que ese impulso se da. Tenemos aquí el testeo, perdón, aquí el testeo en la directriz y fijaos cómo el precio explota literalmente alcista. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaos, aquí tendríamos la directriz esta de líneas discontinuas, que sería precisamente esta que tenemos aquí marcada, ¿vale? Que fijaos cómo el precio de nuevo la rechaza. Fijaos cómo viene aquí el precio a testear ese punto de control, que sería lo mismo que el de aquí abajo, el punto de control. Fijaos cómo a pesar de romper la directriz se mantiene más o menos en la zona sin romper, perdón, los niveles y vemos cómo a partir de aquí vuelve a crecer y nos vuelve a marcar un máximo más alto. ¿A qué nos lleva esto? Pues a eliminar por completo esta directriz que está con líneas discontinuas y a marcar la nueva tendencia alcista. Esto nos ha permitido entrar tanto aquí abajo, que habríamos cerrado aquí, como entrar aquí arriba tras la superación del máximo, como entrar de nuevo en los 44.000, que nos ha permitido extender la operación mucho más allá, ¿vale? Ni más ni menos. ¿Y qué hacemos en este punto? Pues obviamente esperar la reversión de la tendencia o una consolidación y superación de los niveles para que nos lleve el impulso mucho más arriba. Y antes de finalizar, ¿vale?, con estos ejemplos, deciros que esto es la operativa base, ¿vale? Si profundizamos más, podremos ver que se pueden aplicar técnicas de las que ya hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Como por ejemplo esto del tercer toque en la directriz, buscar zonas de rebote, buscar los dobles suelos o los dobles techo, operar los rangos laterales, pero para ello obviamente hace falta coger más experiencia y eso se consigue estando a diario en los mercados. No os preocupéis porque la clase de hoy ha sido lo suficientemente extensa. Si habéis llegado hasta el final, obviamente os agradezco muchísimo que sigáis aquí, ¿no? Porque yo entiendo que es una clase bastante larga y extensa, como bien os digo, pero esto es la base. Una vez que controlemos esto, vamos a poder ampliar a mucho más. Vamos a poder ampliar a buscar los testeos para entrar. Vamos a poder buscar la operativa en rangos laterales. Vamos a poder buscar la optimización en los puntos de entrada. Vamos a poder buscar una optimización extrema, ¿vale?, que nos puede llevar a ratios inmensos. Así que ya os digo, esto es la base, esto hay que tenerlo claro y a partir de aquí os iré mostrando, mejor dicho, durante todas las sesiones en directo aquí en el canal de Twitch de Trading Zero, cómo lo voy gestionando, cómo lo voy haciendo y obviamente intentando buscar el panorama operativo real. Así que compañeros, muchísimas gracias, hasta aquí llega la clase de hoy, ya os digo, os agradezco muchísimo vuestra atención, agradezco que os hayáis quedado hasta el final y deciros que en la descripción tenéis todos los enlaces de interés hacia las próximas clases y vídeos. Espero que os haya gustado y vamos a darle mucha cañita durante las sesiones en directo.